que le mandaron la hoja de vida mía, que por eso me llaman a mí. Voy a hablar ya, va a empezar Adri. Ahorita el cuento. Muy buenos días para todos. Hoy abrimos este espacio del diplomado con el tema de monitoreo y alerta. Que este espacio sea un aprendizaje. Bienvenidos a este módulo 8 del diplomado de Sarla. Hoy nuevamente nos acompaña Adriana Velázquez. Entonces ya podemos dar inicio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Yasmín. Claro que sí. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este módulo 8, como ya Yasmín lo acaba de mencionar. Lo primero es decirles que este espacio lo vamos a hacer muy participativo. Listo. Yo voy a ir avanzando con el tema, aunque algunas partecitas del tema van a estar relacionadas con estos módulos de atrás, con los que ya han venido trabajando, con los que han venido pues recorriendo toda la formación. Vamos a enfatizar un poquito pues como en lo que es el monitoreo y alerta, la importancia, los beneficios y lo que nos puede ayudar. Reitero la importancia de que estén muy atentos, porque entonces va a ser participativo, vamos a ir parando y vamos a ir poniendo ejemplos o dando pues como nuestras apreciaciones al respecto de lo que vamos trabajando en el día de hoy. Listo, entonces vamos a comenzar. Comparto mi pantalla. Como les decía, entonces vamos a hablar del monitoreo y la alerta. Inicialmente vamos a dar como un contexto sobre lo que se trata. Y quiere decir que ambos son etapas cruciales para que hagamos una detección temprana en las operaciones sospechosas. Estas etapas implican el seguimiento continuo de las transacciones y del análisis de las señales de alerta que puedan indicar actividades relacionadas con el lavado de activos o con la financiación del terrorismo. También podemos decir que son herramientas esenciales en la gestión de hoy en día en cuanto a riesgos, la gestión moderna de riesgos, y la importancia se puede multiplicar cuando los analizamos desde tres enfoques claves que vamos a detallar más enseguida, que son la prevención proactiva, el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación. Vamos entonces a comenzar con la prevención proactiva. Desde este enfoque, el monitoreo y la alerta temprana, ¿qué pueden permitir? En la prevención proactiva, anticiparse a incidentes antes de que estos escalen, que se vuelvan fraudes, fallas en la operación, ciberataques o cualquier otro tipo de crisis a nivel organizacional en este sentido. Detectar patrones anómalos o señales tempranas de riesgo que pueden afectar procesos clave. Reducir costos, ya que prevenir siempre va a ser mucho más económico que corregir y nos va a permitir responder tempranamente a una crisis que se pueda avecinar. Tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real que permitan unas estrategias ágiles y efectivas. Esto en cuanto a la prevención proactiva. Ahora vamos a hablar del cumplimiento regulatorio. Como su nombre lo indica, puede ayudar a asegurar que las operaciones estén mucho más alineadas y cumpliendo con toda la normatividad legal. Y otra normatividad pues que no necesariamente puede ser legal, pero que internamente las organizaciones deben de cumplir, como los requisitos de clientes, entre otras. También en este cumplimiento regulatorio, ayuda a detectar desviaciones o incumplimientos antes de que sean objeto de sanción. Ayuda a que no reaccionemos ya cuando la sanción está, sino que nos avise con tiempo. También a mantener una trazabilidad y una evidencia que esté documentada para cualquier tipo de auditoría que se pueda tener, para reportes regulatorios o cualquier visita de un ente o una autoridad competente que se nos pueda presentar, y sabemos que esas visitas son sorpresa, no son avisadas generalmente, entonces ahí podemos ir un paso adelante. Por acá Adri nos decía alguien que no está viendo la pantalla, pero yo veo perfecto, no sé si alguien más nos confirma. Sí, por favor, muchas gracias, Jazz. De pronto, si es solamente una persona, puede salir y volver a ingresar, a ver si le deja ver la presentación. Buenos días, yo la veo, la observo, monitorea alerta lo que tiene en pantalla en el momento. Sí, en este momento estoy pasando a importancia del monitoreo y alerta. Si alguien no lo ve,
Me dice, por favor. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, vamos acá en cumplimiento regulatorio. También a evitar sanciones económicas ilegales que pueden tener consecuencias graves para la organización. Y como tercer punto, vamos a hablar de la protección de la reputación. Una organización que implementa sus sistemas de monitoreo y alertas tempranas puede demostrar más fácilmente la responsabilidad y el compromiso con todo lo que conlleva la gestión de los riesgos. También minimiza el impacto reputacional de crisis al poder actuar rápidamente para contenerlas. Gana confianza frente a clientes, inversionistas y frente a la sociedad en general. También puede evitar escándalos mediáticos que a menudo se producen por fallas no atendidas a tiempo. Saben que la reputación y la imagen corporativa son esenciales, son fundamentales hoy en día en el mercado, entonces esto nos puede también ayudar desde ese punto de vista. La importancia del monitoreo también está enfocada en que nos permite observar y analizar en tiempo real o en ciclos definidos el comportamiento de los clientes, de las operaciones y algunos patrones en toda la cadena, digamos, en toda la cadena logística, desde la gestión de la compra hasta finalizar la gestión comercial. Por eso hablo de toda la cadena, el antes y el después. También nos permite realizar unos seguimientos operacionales de mercancías transportadas o de traslados en la operación como tal, control de pagos inusuales o anticipados, verificación de usuarios o contratistas con operaciones atípicas y alertas por cambios en patrones o frecuencia de servicios, en patrones poco usuales o la frecuencia de servicios. Este monitoreo permite detectar desviaciones que puedan ser indicios de operaciones relacionadas con el lavado de activos, como transporte de dinero en efectivo, mercancías ilegales o servicios ficticios. Hablamos acá de las alertas tempranas como una clave para la acción preventiva. Estas alertas son unos indicadores que nos pueden permitir activar la revisión de eventos sospechosos antes de que se materialice en delitos. Algunas alertas pueden incluir clientes que contratan servicios en zonas de alto riesgo, sin jurisdicción. Estas zonas de alto riesgo las podemos asociar con presencia de grupos armados o unas zonas alejadas donde no es habitual la operación. Llámese pues el tipo de operación de cada organización. Valores de servicio no acordados al mercado o pagados en efectivo. Operaciones que son repetitivas por montos fraccionados. Transacciones financieras de manera recurrente y en pequeñas cantidades y frecuentes. Eso quiere decir que lo que quieren es evitar ser detectados. Estas operaciones, aunque son individuales, pueden parecer insignificantes, pero como se dice, de a poquito pueden sumar unas cantidades considerables. Eso puede también determinarse como una sospecha, es lo que llamamos como el pitufeo. Cambios repentinos de beneficiarios en las operaciones. Esas señales nos deben permitir una reacción inmediata y que esté orientada a bloquear las operaciones y que estas situaciones sean escaladas inmediatamente al oficial de cumplimiento y analizar muy responsablemente si se requiere un reporte a la OIAF. El cumplimiento normativo, más que una obligación, la implementación efectiva de monitoreo y alertas ayudan a las empresas a ese cumplimiento legal, a presentar los reportes ROS. El reporte llamado como ROS significa reporte de operaciones sospechosas y otros informes que puedan ser exigidos, a evitar sanciones administrativas y reputacionales o omisión de los controles y demostrar una gestión proactiva del riesgo ante auditorías y supervisiones. Vamos a hablar de unos beneficios clave. Prevenir la materialización de riesgos como delitos, fortalecimiento de controles, trazabilidad y transparencia, reducción del riesgo reputacional. Acá es como resumir lo que acabamos de hablar,
en unos beneficios que puede traer para la organización. ¿Quién nos puede dar un ejemplo de una experiencia que haya tenido respecto a lo que acabamos de mencionar, que haya podido, le haya tocado evidenciar una operación sospechosa y le haya tocado hacer el reporte? No tiene que decir como específicamente. Miremos a ver quién levanta la mano. Si no, escogemos a alguien que nos pueda dar de pronto alguna opinión al respecto y vamos avanzando. La idea es, a medida que yo vaya exponiendo, vayamos poniendo ejemplos de la vida real. O que también hayan evitado, por tener estos monitoreo y alerta temprana, hayan evitado que se les materialice un riesgo. Bueno, voy a abrir por acá. Buenos días. Buenos días. Con Julie. ¿Cómo estás? Adelante, Julie. Yo trabajo con la empresa Trancor, es una empresa de transporte de carga. Sí. Y pues nosotros evitamos un ROS porque nosotros validamos el propietario y el conductor. Sí. A la hora que nosotros íbamos a cargar el vehículo, el señor manifiesta que teníamos que consignarle el anticipo a otra persona, pero cuando nosotros validamos por las plataformas, estas personas estaban privadas de la libertad, entonces por eso prevenimos y no dejamos cargar, porque no sabían, ponían a un tercero que tampoco tenía nada que ver para poderle cancelar el anticipo y los saltos. Entonces es tratar de hacer eso antes de que siga unas consecuencias. Excelente tu aporte, Julie. Sí, eso es un muy buen ejemplo de que si nos anticipamos y tomamos las medidas necesarias, vamos a evitar después como incurrir en situaciones no beneficiosas para la organización, ¿cierto? ¿Alguien más tiene algún ejemplo que nos pueda dar sobre esta prevención proactiva, el cumplimiento legal y protección de la reputación? Porque eso con toda seguridad les ayudó también a proteger la reputación más adelante. Listo, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes del sistema de monitoreo, básicamente definición de indicadores y herramientas tecnológicas. Inicialmente entonces mencionemos el tema de indicadores de monitoreo. Estos indicadores los podemos definir como unas herramientas que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Tiene el micrófono abierto, le agradezco, lo cerremos para que todos escuchen de una mejor manera. Muchas gracias. Entonces les decía que los podemos definir como herramientas cuantitativas y cualitativas, permitiendo medir, pero también identificar y alertar sobre los comportamientos atípicos o riesgosos que se puedan presentar. Estos indicadores los debemos alinear con los factores de riesgo, o sea, deben hacer un mix, integrarse con lo que tenemos identificado en la matriz de riesgos o en esa herramienta de riesgos. Y que dentro de esa herramienta de riesgos tengamos, carga la redundancia, riesgos relacionados con clientes, producto o servicio, el canal y la jurisdicción, ¿cierto? Hasta dónde es. ¿Qué tipo de indicadores podemos tener? Transaccionales. Esos transaccionales podemos hablar de montos, o sea, la cantidad de dineros, y que nos permite este tipo de indicadores de montos definir como unos topes, y que en el momento de que estos topes se desvíen, se salgan de unas metas, ¿cierto? De unas metas y como tal, poder identificar, poder tomar acciones, poder analizar, porque pues no necesariamente a la primera vamos a decir si es una operación sospechosa, pero sí tener la oportunidad de hacer un primer análisis, un filtro donde determinemos cuál fue la causa, ¿cierto? Cuál fue la causa de que se salió, se desvió de los montos que la organización está acostumbrada a manejar, ¿cierto? La frecuencia. También entonces acá determinar como unos niveles hasta dónde va ese tema de la frecuencia, los canales de uso, los orígenes y destinos de los fondos, que también se pueden determinar, como tener un punto de partida y hasta dónde pueden llegar.
Los comportamentales, acá hablamos entonces de un tipo de indicador que es comportamental y es un poquito más, no es tan fácil medir, podría ser más cualitativo. Cambios súbitos en los patrones de la operación de clientes, cambios de canal, las cantidades, y también podemos hablar acá en esos comportamentales de la frecuencia. Vayan pensando en qué tipo de punto de indicadores le aplica a las organizaciones y ahorita les doy la palabra para que participemos también acá en estos ejemplos de indicadores. Geográficos, las operaciones en zonas de alto riesgo o no habituales. Lo que les decía ahorita, alto riesgo, zonas alejadas o que la operación se nos está saliendo como de ese rango donde siempre tenemos la operación normal y que se ve el tema como sospechoso. Entonces, hagamos un primer análisis, hagamos como que pasemos esa situación que estamos identificando inicialmente por un colador, a ver qué sale después de ahí y qué acción tenemos que tomar, o si normalmente pues podemos continuar la operación normal, ¿cierto? Pero documentar también como esas situaciones atípicas que de pronto finalmente identifiquemos que no son sospechosas, que no son sospechosas, no, que realmente inicialmente puede haber sido sospechosa, pero que después de un análisis decimos, listo, es algo particular, pero no es un reporte como operación sospechosa. Operacionales, errores, fallas o procesos que podrían ocultar actividades ilícitas. Dentro del operacional también podemos hablar de documentación de pronto que podamos ver rara, diferente, con tachones, enmendaduras, que nos cambia algo dentro de lo que la organización como tal está acostumbrada al día a día, ¿cierto? Siempre, acuérdense siempre de hacer como ese primer análisis, porque recomiendo siempre no ir de una a decir es una operación sospechosa, hay que hacer un primer análisis muy responsablemente. Vamos a hablar de ya no de tipos de indicadores, sino de unos ejemplos, y ya cada organización va como analizando y va identificando, bueno, yo podría implementar indicadores por acá, por este tipo de ejemplos y así. Más de 3 transacciones superiores a X valor en menos de 24 horas, vamos a poner un ejemplo. Más de 3 transacciones superiores a 50 millones de pesos en 24 horas. Eso no es habitual en la organización. Se nos salió de un contexto normal del día a día. Venga, paremos aquí, hay que hacer un acto, hacer un análisis. No digo parar la operación porque es que la razón de ser es la operación, el flujo, la continuidad de la operación en el día a día. Pero si es un tema de inmediatez donde se debe hacer un análisis para proseguir, saber cuáles son las acciones a tomar. Otro ejemplo, uso repentino de productos que antes no usaba el cliente. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser cambio de comportamiento de compra, donde el cliente empieza a adquirir artículos que antes no formaban parte de sus patrones de consumo. Una compra de X o Y, insumo, materia prima, un servicio, que le resulta extraño, que no está dentro de lo normal, acorde a ese cliente. Ejemplo, pues, por poner un ejemplo. Otro ejemplo de indicador, transferencias desde y hacia una jurisdicción de alto riesgo sin justificación clara. Y lo otro es clientes que modifican frecuentemente su información básica o financiera. Normalmente esa información financiera no se modifica frecuentemente, ¿cierto? Entonces puede ser acarrear como un primer análisis cuando se puede presentar una situación de estas, ¿cierto? Bueno, alertas tempranas. ¿Cuándo activarlas? Cuando uno de estos indicadores superan el umbral o el patrón inusual, o sea, van más allá de lo normal del día a día o el patrón es inusual. Pueden ser automáticas, generadas por un software o manuales, estas alertas tempranas. No necesariamente tienen que tener la supertecnología, ¿cierto? Aunque ya vamos a hablar de eso. Exigen análisis posterior para determinar si son justificadas o derivan en un reporte de operación sospechoso. Lo que les venía diciendo, hacer un primer análisis para determinar cuál es el paso a seguir y si realmente es un reporte de una operación sospechosa, ROS, que quiere decir que hay que hacer ese reporte como tal a la OIA, ¿cierto? Bueno, y herramientas tecnológicas, sistemas informáticos para cruzar datos,
es importante ir considerando pues como esas herramientas tecnológicas, hasta dónde podemos llegar, qué podemos tener, también definir umbrales y emitir alertas, una plataforma que me pueda a mí emitir una alerta, una plataforma de monitoreo en la nube, definir límites para identificar desviaciones. Dentro de los indicadores, ejemplo que les colocaba, siempre mencionan como definir límites, siempre ponemos una meta y esas metas que nos van a permitir identificar oportunamente las desviaciones. Acá con el tema de indicadores hay algo fundamental y es que cuando determinen implementar indicadores hay que tener algo muy claro. Esos tipos de indicadores deben de ser medidos con mucha responsabilidad, de definir la frecuencia de acuerdo a cada tipo de indicador. ¿Por qué digo con responsabilidad? Porque si yo tengo unos indicadores y no los mido oportunamente, no me sirven para nada, ¿cierto? Me estoy desgastando, estoy utilizando un tiempo para hacer una medición que no me va a servir para la toma de decisiones. Voy a medirlos cuando posiblemente el riesgo ya se ha materializado, no me va a permitir identificar como esos riesgos de forma temprana. Entonces es la recomendación, ser muy cuidadosos tanto en la medición como en la socialización de los resultados de esos indicadores. ¿Qué va a pasar con esos indicadores a través del tiempo? Les van a permitir tener un análisis histórico para tomar decisiones, para mirar el comportamiento, el histórico de la organización, cómo ha ido trascendiendo a través del tiempo. Entonces, punto de partida importante desde ahora, empezar como con esa construcción. Paso a darles la palabra. ¿Alguien nos comparte algún ejemplo de un indicador que pueda llevar, según eso que yo acabo de decir? ¿Quién nos puede dar un ejemplo? Antes de decir quién, si alguien voluntariamente. Bueno, por acá. Doris Garzón, ¿pronto nos puede compartir algún ejemplo o de qué indicador le aplica a la organización que representa en este encuentro del día de hoy? ¿Algún indicador de estos que se pueda adherir a la empresa? Doris, hola. Voy a mirar por acá otra persona. Recuerden que desde el principio yo les dije que estuvieran muy atentos. Bueno. El señor Johan Borregales. ¿Nos puede compartir un ejemplo que se pueda adherir o que le aplique a la organización que representa? Les voy a recortar. Más de 3 transacciones superiores a un valor X en menos de 24 horas, uso repentino de productos que antes no se usaba, de un servicio diferente, extraño, transferencias desde o hacia jurisdicciones de alto riesgo, clientes que modifican frecuentemente su información básica financiera. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Don Oscar Báez. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está don Oscar? Adelante. Pero para eso, en mi caso, yo hablo yo, por ejemplo, que para el caso de nuestra empresa, ¿no? Aquí no se nos va a presentar esos inconvenientes porque es que aquí no se manejan recursos muy grandes. Pero, bueno, ya en una empresa más grande que tiene que manejar todo con sus tecnologías que reciben grandes sumas de dinero, que le están consignando, le están transfiriendo. Sí. Pues, eso sí, lo que usted me acaba de decir. Si alguien llegó y hizo una transferencia hoy por X plata, y en el mismo día vuelve a hacer otra transferencia de esto, entonces pues ya está como algo sospechoso. Sí. Pero entonces ahí es donde ya en esos casos es cuando se debe informar. Así es. Yo creo que lo que usted me está diciendo es o sea, como informar esas transacciones, esos movimientos que están haciendo las personas o empresas.
Sí, pero ya por ejemplo en el caso, lo que digo ya es que en el caso de nuestra empresa, que es una cuestión muy pequeña, no manejamos muchos recursos, pues no vamos a tener esos, una persona que me dice que ya si alguien nos pasa una transferencia a nuestra cuenta, pues eso sí ya es algo, no sospechoso, sino re sospechoso, ahí sí, no es tanto que eso, sino ya habría que proceder como a denunciar en esos casos. Sí. Muchas gracias, don Oscar. Yo quiero agregar algo a lo que don Oscar dice, porque no solamente es transacciones, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando también de la operación que se pueda presentar algo sospechoso, ¿cierto? Y sea importante pues como tener un indicador relacionado como con los desplazamientos, siempre como en un mismo rango de lugares, donde si se salen de lo normal, ahí sí sería pues como un riesgo, como identificar algo en la operación sospechoso que se va a hacer un primer análisis. Doña Claudia, adelante. Adri, hola, muy buenos días para todos. Adri, es una pregunta con respecto al reporte. Bueno, nosotros venimos desde el 2016, hacemos los reportes múltiples de carga y el ROS. En todo este tiempo que lo hemos hecho, no hemos tenido uno positivo, ya siempre lo pasamos negativo. Pregunta si de pronto alguno de los compañeros ha hecho algún reporte positivo. Yo empecé a revisar, es larguísimo, eso le preguntan a uno muchísimas cosas. ¿Alguien lo ha hecho? O de pronto tú sabes cómo es hacerlo, si es positivo, porque la verdad nunca me ha dado positivo, y sí me metí y es larguísimo, eso le preguntan a uno hasta, mejor dicho. Bueno, ya espero que me conteste o algún compañero. Claro que sí, me gustaría que alguien nos levantara la mano y nos contara si ha tenido esa experiencia de hacer un reporte positivo para complementarle y darle respuesta a doña Claudia. Cualquier tipo de reporte que haya hecho positivo. Nadie. Todos los reportes han sido negativos a través del tiempo. No sé si la alcanzaron a escuchar todos, si alguien vaya a levantar la mano. Bueno, respecto a reporte positivo, no, realmente pues me hubiese gustado que alguien nos levantara la mano, nos hiciera el aporte, que realmente yo personalmente no he tenido la oportunidad de hacerlo positivo, pero sí, doña Claudia, piden muchísima información, se abre como un abanico en ese positivo. Por eso quería como que alguien nos diera ese aporte. Igual, queda como la pregunta abierta para si a través de toda la presentación de este espacio alguien quiere participar y dar una respuesta a doña Claudia, me levantan la mano. Vamos a continuar. Bueno, retomando herramientas tecnológicas, también podemos hablar de bases de datos internas, historial de clientes y externas, listas restrictivas y la UIAF. Y también podemos hablar de los puntajes de alerta con base en diferentes variables, esas alertas que les pueden dar esa medición de esos indicadores que vayan a comenzar a implementar. Bueno, cuando tengamos esas primeras alertas, entra acá un protagonista demasiado importante y es el análisis y la validación por parte del oficial de cumplimiento, para que inmediatamente haga una validación de si esas alertas son reales y, como les vengo diciendo, se tomen las acciones. Verificar también con documentos de respaldo en esos análisis previos, comportamiento previo del cliente, los perfiles transaccionales, hacer un análisis del comportamiento que se viene dando con ese cliente o con esa parte interesada. Llamémoslo parte interesada porque pues, no necesariamente siempre será cliente. Bueno, en cuanto a retroalimentación y como ese camino de la mejora continua, hay que hacer un ajuste periódico de los indicadores según resultados, cambios normativos o aparición de nuevas tecnologías. A través del tiempo, las organizaciones van siendo cambiantes, vamos siendo cambiantes todas, ¿cierto?
Entonces no podemos dejar unos indicadores iniciales y ya murieron ahí, se quedaron ahí, no. Es mirar las necesidades de la organización en el día a día, ir haciendo los ajustes y los cambios según requisitos legales nuevos o cualquier, no sé, avance tecnológico. Esos cambios obedecen a cambios internos y cambios externos, entonces ir trabajando en la mejora continua. Y también evaluar la efectividad del monitoreo respecto a eficiencia, falsos positivos y aciertos. En esos análisis que se hacen con el oficial de cumplimiento, cómo han sido los aciertos, pues qué aciertos han tenido o realmente si fue falsa la. Acá que podemos concluir, los indicadores de monitoreo son fundamentales, diría yo que son el corazón de las alertas en SARLAB. La correcta definición de estos, los ajustes y los análisis que les van a permitir anticiparse, como les decía, a todo el tema de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, cumplir con la normatividad, proteger la operación y la reputación, y un sistema de monitoreo efectivo que se base en datos relevantes y que pueda apoyarse de herramientas tecnológicas adecuadas y un análisis de parte de las personas que sea riguroso, la parte de las personas que estén involucradas, un análisis que sea bien riguroso. Vamos a hablar ahora del proceso de generación y la gestión de las alertas. Dentro de este tenemos tres connotaciones importantes para detallar entonces este tema de la generación y gestión de alertas. En primera instancia, entonces, está la configuración inicial, diseño de alertas y la parametrización. Y ese es el punto de partida fundamental del sistema de alertas. ¿Por qué? Porque acá se definen los criterios, los umbrales, indicadores y las reglas del negocio que pueden permitir identificar comportamientos inusuales y sospechosos. Hay unos elementos claves de los que vamos a hablar a continuación. El perfilamiento del cliente. Acá, ¿qué podemos decir? Se establecen unos patrones normales de comportamiento financiero, de comportamiento operativo o transaccional, según la actividad económica, la ubicación y el volumen. Identificación de riesgo por factor. Cliente, producto, canal, ¿qué quiere decir? Esto nos puede ayudar a determinar qué comportamientos puede representar una alerta para cada tipo de riesgo, ¿cierto? De qué comportamiento nos tenemos que pegar, cuáles son los cambios, las situaciones puntuales que podemos observar para cada uno de estos riesgos. La definición de umbrales, por ejemplo, más de X cantidad de dinero en efectivo en un mes o transacciones desde jurisdicciones de alto riesgo. Esa es la definición de los umbrales. Los parámetros de frecuencia, monto, tipo de transacción o desviaciones frente al perfil del cliente. Y la base normativa y tipologías. Las alertas deben estar siempre alineadas con los riesgos descritos por la OIA y los organismos de control. Siempre debe haber como esa alineación. Y la calidad de esa configuración inicial está determinada por la eficacia del sistema de monitoreo. Si está mal diseñada, podemos generar alertas irrelevantes, o sea, lo que decíamos, falsos positivos, y no permitir que se detecten realmente las situaciones sospechosas, ¿cierto? Lo que realmente puede ser una operación sospechosa. También podemos hablar de unas características principales, como el motor de las alertas. ¿A qué se refiere? El sistema compara las operaciones reales con las reglas previamente configuradas para detectar desviaciones o anomalías. Integración del sistema con los sistemas transaccionales. Los datos se capturan directamente desde los canales operativos o financieros de la empresa. La automatización, que nos permite detectar alertas de forma masiva, continua y sin intervención humana inicial. No necesariamente uno dice es que tienen que tener temas de tecnología, pero acá nos habla de que cuando automatizamos, la organización tiene como esa posibilidad, nos va a permitir o nos va a ayudar a tener unas alertas como más oportunas y como con más contundencia, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Las organizaciones en el día a día estamos enfocadas en la operación como tal
Entonces, que no sea tan manual, sino más automatizado, para que nos dé como una ayuda adicional y podamos, como quien dice, ahí tomar las acciones. Ahí sí, después de esa primera identificación, ahí sí entra como el análisis humano. La consistencia en la trazabilidad, ¿a qué se refiere? Las decisiones preliminares están basadas en datos y no en que estamos intuyendo que algo está pasando, sino que ya tenemos unos datos, ya tenemos una base de datos de las situaciones. Y podemos decir que esta fase es clave para garantizar una agilidad, una cobertura total y coherencia en la detección de posibles riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Ahora vamos a hablar de la clasificación y la priorización de las alertas. Cuando están generadas las alertas, esas deben ser evaluadas y clasificadas según la relevancia y el nivel de riesgo. ¿Para qué? Para poder establecer qué acciones vamos a tomar y cuál es el orden de esas acciones, qué es urgente, qué es importante, ¿cierto? Y los pasos en esta fase se tratan de lo siguiente. Vamos a hacer una primera evaluación preliminar, ya sea automática o manual, verificando si esta alerta se ajusta a una situación conocida o a un error de configuración o si se requiere un análisis profundo. Asignación de niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo vamos a hablar desde bajo, medio o alto. El alto riesgo quiere decir que hay una desviación significativa, potencial operación sospechosa y se prioriza para análisis inmediato, ¿cierto? Este es como trabajar en tipo semáforo, porque el riesgo medio requiere una revisión por parte del oficial de cumplimiento y el bajo puede ser archivada o monitoreada sin acción inmediata, como hacerle seguimiento por si ese nivel bajo va a ir aumentando y con el tiempo realmente puede hacer algo que además de importante sea urgente. Bueno, acá ¿qué podemos concluir? El proceso de generación y gestión de alertas es un componente central y fundamental desde lo preventivo frente a todos los delitos de la operación, en lo financiero, en todos los ámbitos pues, que se puede ver materializados. Y la efectividad depende directamente de tres cosas básicas: una configuración inicial robusta y bien fundamentada. Cuando digo robusta no es tener un montón de formatos o controles, no, me refiero a robusta, se está refiriendo a que bien fundamentada, a que sea contundente, que sea clara, que se adecue a la organización, que esos controles haya un responsable que realmente esté al pendiente. La segunda es una detección automática y confiable y eficiente. Aunque yo les he dicho que no necesariamente eficiente, que no necesariamente automática, pero pues sería bastante importante que ir como dando unos pasos para llegar a que sea automática. Y finalmente una clasificación que sea lógica y priorizada y que nos ayude a optimizar los recursos para lograr el cumplimiento. Este enfoque está permitiendo a las organizaciones no solo cumplir con la normatividad, sino que minimicen riesgos reales, actúen con oportunidad y preserven la reputación frente a los clientes, partes interesadas y en general con las autoridades legales, es como frente a toda la normatividad legal. Entonces estoy por acá tratando de conectar el computador. Listo, ahora vamos a hablar de un poquito como más al detalle del reporte de las operaciones sospechosas. ¿Qué es un ROS o una operación sospechosa? Reporte de operaciones sospechosas. Es una notificación que legalmente es obligatoria, pero aparte de que es obligatoria, también se considera confidencial y no requiere que enviemos o que tengamos una prueba judicial como tal. Las empresas deben enviar a la UIAF
cuando detecten operaciones o comportamientos inusuales o sospechosos que pueden estar relacionados con delitos de lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, pues que es como todo el tema, ¿cierto? Deben hacer ese reporte. Y las empresas están obligadas también a ¿qué? A identificar y monitorear los riesgos asociados a sus operaciones logísticas, clientes, rutas, productos o servicios, en sí, toda la operación como tal. Reportar cualquier actividad que se desvíe del comportamiento normal y no tenga una justificación que sea razonable. ¿Qué nos puede dar ejemplo de una justificación que se pueda dar y que sea razonable dentro de los reportes que se deban hacer? Cuando uno valida por las plataformas y tiene justificado de que digamos que tienen operaciones sospechosas, eso es una Exactamente, sí, por medio de las documento plataformas. soporte para poderlo reportar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Adelante. Doña Adriana, buenos días. Buenos días. Y esa notificación se hace directamente a la UAI, ¿cierto? A la UIAF, sí. Sí. Ah, bueno, únicamente a esa entidad, ¿cierto? A la UIAF, sí. Ah, bueno, Sí. gracias, tenía esa duda, muchas gracias. Con todo gusto. Adelante, Diana. Creo que es Diana que levantó la mano. Yo contesté por Diana también. Ah, ok. Qué pena. No, tranquila. Discúlpame. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Vamos a continuar. Listo. Contar con el oficial de cumplimiento. Lo que estábamos hablando, retomo, la obligación de la identificación y el monitoreo de los riesgos asociados a las operaciones, el reporte de cualquier actividad que se pueda catalogar como sospechosa si no hay una justificación. Y ese tercero, contar con el oficial de cumplimiento, que sea el responsable de analizar las alertas y presentar esos reportes ante la OIAF. Acá, paréntesis, sabemos que si no tenemos esos reportes de operaciones sospechosas que se deben reportar, ¿cuándo? ¿Quién me dice cuándo se deben hacer esos reportes de operaciones sospechosas que estamos hablando acá? Nos voy a poner a participar. Libera. Adri, Hola. bueno, siempre se debe hacer el reporte de operaciones sospechosas, estén negativos o estén positivos. Sí, señor. Siempre se debe hacer. Con la norma anterior era trimestral, pero ahora pues ya se va a convertir mensual. ¿Cierto? Bueno, eso es. Muchas gracias, doña Claudia. Como lo dice doña Claudia, si hay ausencia de operación sospechosa, los 10 primeros días hábiles del siguiente mes se hace el reporte de ausencia. Y si realmente hay una operación sospechosa que reportar, se hace de inmediato. ¿Listo? Entonces, darles esa claridad. Vamos a hablar de qué puede ser una operación sospechosa. Podemos tenerla en cualquier sector económico, ¿cierto? Una operación sospechosa. Vamos a poner algunos ejemplos entonces. Una solicitud de servicios de transporte hacia o desde zonas de alto riesgo sin justificación clara. Un servicio con un valor o una naturaleza inconsistente con el negocio del cliente. ¿Qué quiere decir? La actividad del servicio que el cliente me está solicitando se está saliendo del contexto habitual en cuanto a que no tiene nada que ver con el servicio que vengo prestando. Le voy a poner ejemplo, hace 2, 3, 4, 5 años le vengo prestando un servicio y el día de mañana me pide un servicio que no tiene nada que ver. Venga, eso está raro, bastante raro. Ahí entonces es como esa manito, el pare y analicemos de inmediato. Un servicio que sea pagado en efectivo en montos elevados o fraccionados de forma inusual.
que cuando dice de forma inusual, se sale del contexto normal del día a día de la operación y que por lo general uno visita muchísimos clientes, siempre escucho, es que acá, no está autorizado el personal de recibir dinero en efectivo, ¿cierto? Generalmente pasa eso, ya las empresas se blindan y el personal operativo no recibe dinero en efectivo, no está autorizado como tal. Pero que el día de mañana pasó algo así como salido del contexto, que recibió porque una sola vez, porque pasó no sé qué, no sé cuántas. En primera instancia, esa persona sabe que dentro de sus responsabilidades y obligaciones como empleado no lo puede hacer. Es que yo lo hice porque no sé qué, no. Ahí hay una sanción por el lado de por la parte contractual con el empleado porque está incumpliendo con algo que está posiblemente contractualmente dentro del contrato laboral. Y por parte del cliente, venga, ¿qué pasó? Es que él no está autorizado o ella no está autorizada para recibir dinero en efectivo, independientemente, como les digo, de lo que pueda pasar. Contratación de un servicio a través de terceros que no están identificados, no tienen una relación comercial previa, que le llegan, como aparecen de la nada, que llegan como que sí, como de la nada, y que eso tiene que aparecer inmediatamente como algo sospechoso. Cambios recurrentes en el origen y destino, en cuanto a la prestación del servicio, llámese cualquier actividad económica, el origen y destino de la prestación de servicio, o como, voy a poner ejemplo, el servicio siempre se presta en X lugar, o en determinados lugares, y de un momento a otro lo van a cambiar sin alguna justificación previa. Entonces también documentación falsa, ahora lo mencionaba, falsa, incompleta, con tachones, con enmendaduras, todo eso puede conllevar, pues deja mucho que decir a cómo hacer ese pare y inmediatamente como decir qué pasa acá, tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos a hablar del contexto básico del reporte de las operaciones sospechosas. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué debe contener? Debe contener, y esto puede responder un poquito la pregunta de doña Claudia, datos del cliente o del tercero involucrado, descripción detallada de la operación o de las operaciones, motivos que hacen que sea una operación sospechosa, documentos o soportes si los hay. Lo que pasa es que acá podemos hablar de unos ítems que deben de contener, pero en cada organización eso se va a volver macro, se va a volver muy grande, ¿cierto? De acuerdo a cada organización, de acuerdo a la operación, se puede volver bastante grande. El análisis realizado por el oficial de cumplimiento, que hay que tener en cuenta, muy importante. Como les decía ahora, no se requiere probar que hubo un delito, basta con que exista una sospecha razonable. Cuando digo razonable me estoy refiriendo a que se hizo ese previo análisis donde todo el contexto en el que se está dando la situación nos da pie a que determinemos que es una operación sospechosa. A ver, qué pena ahí, cuando uno ingresa, como si fuera a reportar, es un formato donde ya está predeterminado y tú debes llenar toda esa información. Y va abriendo una y otra y otra. Eso es lo que sé porque me metí pues a mirar como si fuese positivo. Entonces, ellos nos dan los parámetros, ellos nos dicen qué tenemos que llenar. Perfecto, claro que sí. Doña Claudia me hace caer en cuenta de algo importante. Es que nosotros hicimos el curso de oficial de cumplimiento de la UIAF en su momento. Y está relacionado con lo que dice doña Claudia. Como quien dice, es como un abanico. Esa página de esa plataforma de la UIAF es un abanico, veo que es en todos los sentidos. Porque uno abre y empieza a hacer la formación y son como, digamos, voy a poner ejemplo, son 10 módulos. Y de cada módulo se desprenden submódulos, de los submódulos se desprenden módulos, y uno cree que es como avanzar, pero no, es bastante la información. Ellos tienen una plataforma, una página
súper bien creada, es bien amplia, tiene bastante información, entonces tiene mucha relación y recordé cuando hicimos ese curso con lo que está diciendo doña Claudia, tiene mucho sentido. Ellos tienen una plataforma bien amplia y que se duplica. Cada ítem se va duplicando a medida que uno va avanzando. Bueno, los plazos para reportar. El reporte de operaciones sospechosas, como les decía, inmediatamente se debe de enviar. No hay un plazo fijo en días. ¿Qué quiere decir? Ay, hoy identifiqué esa operación sospechosa. Mañana lo hago. ¿Cuántos serán los días para yo identificar lo que esta operación sospechosa, para yo reportar, perdón? No hay un plazo fijo en días, pero la oportunidad de reporte es crítica para que la OIA actúe previamente. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente, o sea, en el término de la distancia, de lo más pronto posible, es hacer ese reporte. Y en cuanto a confidencialidad y protección, también es importante tener en cuenta que la información reportada es estrictamente confidencial. O sea, la UIAF no puede hacer divulgación de la información que X empresa está reportando, para que lo tengan en cuenta. Porque la ley protege al reportante de cualquier represalia o responsabilidad civil o penal que se pueda, que pueda llegar a actuarse en su contra. También es muy importante que lo tengan en cuenta. El reporte de operaciones sospechosas no se debe comunicar al cliente involucrado. Eso es un principio de reserva. ¿Qué quiere decir? Es que yo voy a reportar con Pepito Pérez, ¿cierto? Yo le conté, vea, yo reporté que ustedes hicieron tal cosa, lo reporté en la UIAF, que tuvimos una situación de sospechosa, una operación sospechosa, es que me pareció muy extraña esa cantidad de dinero, lo analizamos, vimos que se daba lugar el reporte, por nada del mundo. Es como lo dice, vuelvo y hablo de la confidencialidad y protección, se llama principio de reserva, blindar esa información a nivel interno de la organización. Nada legalmente nos está diciendo que yo le debo de socializar o comunicar al cliente que quedó involucrado en ese reporte, ¿cierto? También podemos acá hablar de las consecuencias de no hacer los reportes. El incumplimiento del deber de reporte, ¿a qué nos conlleva? A multas administrativas, investigaciones y multas administrativas. Investigaciones también penales que puedan evidenciar que estamos omitiendo los controles. Acá también nos puede afectar un daño reputacional para la organización. Y existen riesgos de que la organización sea usada como un instrumento para actividades ilícitas. Entonces, si la organización está siendo usada para actividades ilícitas, eso después se va a ver reflejado ¿en qué? En un tema legal, que la organización se vea involucrada en un tema legal, desde su representante legal y ahí para abajo, ¿cierto? Dependiendo de cada situación. Entonces es muy importante tener en cuenta también estas consecuencias. ¿Qué podemos concluir? El reporte de operaciones sospechosas es una herramienta esencial para prevenir que los servicios sean usados para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Requiere un sistema de monitoreo que sea bien estructurado, que el personal esté capacitado, entrenado, que empecemos a construir esa cultura organizacional desde el compromiso con el cumplimiento normativo y la integridad en la operación. Esto podemos concluir acá con este ítem de reporte de operaciones sospechosas. Acá vamos a hablar entonces de qué, de los roles y las responsabilidades en el monitoreo del transporte. En el monitoreo, pues si basémoslo acá en el transporte como tal, ¿cierto? Hay varios roles y unas responsabilidades encaminadas. Vamos a hablar de el oficial de cumplimiento. Dentro de muchas, vamos a mencionar que debe revisar las operaciones y transacciones para identificar comportamientos inusuales. El oficial de cumplimiento no se sienta a esperar que le toquen la puerta, que le suene el teléfono, de que a su puesto le llegue una posible operación sospechosa. No, él debe identificar comportamientos inusuales, estar involucrado de una u otra forma en la operación, ser un veedor. En la operación para poder ser oportuno en el caso de que haya que actuar.
El oficial de cumplimiento también debe analizar esas alertas generadas por los sistemas de control para la toma de acciones. Elabora y hace los reportes periódicos tanto a la junta directiva, junta de socios y también a la UIAF. Se encarga de hacer los reportes mensuales y los reportes inmediatos. Los reportes mensuales que les mencionaba, que son los de ausencia de operaciones sospechosas. Y mantiene actualizados todos los perfiles transaccionales y la matriz de riesgos. Cuando hablamos de matriz de riesgos, de pronto alguien no lo podrá tener claro, pero se refiere a que cada organización debe identificar todos los riesgos, ir construyendo como todos esos riesgos y los incluyendo en una herramienta que llamamos matriz de riesgos, donde podamos determinar controles para cada uno de esos riesgos. ¿Y para qué los determinamos? Para minimizar la probabilidad de que se materialicen, porque él debe de monitorear y mantener actualizada esa matriz, porque como les decía también ahora, las organizaciones son cambiantes con el tiempo, hay un riesgo que hoy puede ser alto, mañana puede ser bajo, la probabilidad de que se materialice o viceversa. Entonces el oficial de cumplimiento es ser veedor de que esa matriz se mantenga actualizada, de irla monitoreando, de irla actualizando, de ir haciendo seguimiento a validar si realmente los controles que se tienen determinados inicialmente están siendo eficaces. Y cuando no sean eficaces, hay que cambiar los controles. Quiere decir, se materializó un riesgo, bueno, los controles no nos sirvieron, venga, cambiémoslos. Entonces ahí es una responsabilidad directamente de esta responsable. También se encarga de coordinar las verificaciones internas cuando se detecten señales de alerta. Todo lo relacionado con una señal de alerta es como quien coordina. El equipo SARLAC como tal debe, en cabeza del oficial de cumplimiento, debe estructurar los indicadores. Esas son responsabilidades que no podemos dejar pasar, dejar que avance el tiempo. Como les decía ahora, la invitación es a estructurar esos indicadores desde ahora, ¿cierto? Ese equipo también investiga y aplica las alertas y los controles definidos para el monitoreo. Hacen los reportes de manera inmediata, de acuerdo pues con lo que se vaya presentando. Deben de impartir el cumplimiento de los procedimientos establecidos desde el oficial de cumplimiento. Los procedimientos quiere decir dentro de todo el SARLAC, procedimientos tiene la organización, están socializados con todo el personal y posteriormente pues como impartir y ser veedor del cumplimiento de los procedimientos. Se encargan también de suministrar la información precisa y oportuna para el análisis. Ese equipo SARLAC debe estar involucrado como los líderes de la operación, porque de la operación, sea cual sea la operación, porque es como de primera mano, sobre todo donde se pueden tener más insumos para el momento de que se requieran como esos análisis, como todos esos datos importantes para llevar a la mesa, analizar y tomar decisiones. El personal operativo debe reportar comportamientos inusuales y seguir todo también, darle cumplimiento a todo lo que la organización como tal baje hacia el personal operativo en cuanto al lavado de activos, financiación del terrorismo y todo ese tema de proliferación de armas de uso masivo. O sea, es empezar creando esa cultura en todo el personal. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Quién me puede decir qué necesitamos hacer con el personal operativo para que ellos aporten a esa cultura organizacional en cuanto al tema de todo de monitoreo y control en cuanto a riesgos pues que tengamos que evitar que se materialicen? A ver, redondeo la pregunta. ¿Cómo el personal operativo puede dar cumplimiento? ¿Qué se requiere hacer para que ellos den cumplimiento? Inicialmente, una empresa va a implementar SARLAC, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que mi personal dé cumplimiento? ¿Cuál es el punto de partida? Alguien como que había abierto el micrófono. Adelante. Como capacitarlos para que ellos sepan de la información que se vea adecuada y verdadera para que no tengamos inconvenientes. Bien, es lo primero que hay que hacer. Si decidimos implementar, o decidimos más porque es un tema legal,
Lo primero que hay que hacer, yo no puedo empezar a exigirles sin antes sensibilizar, sin antes decirles esto de qué se trata. Por eso dije que iba a hacer un paréntesis, porque me devuelvo por allá a otro requisito, y es los temas de capacitación, de formación, sensibilización. Es que ellos en primera instancia, desde el inicio de que estamos construyendo esas bases, sepan, conozcan la terminología, dependiendo a qué personal me debo dirigir yo, personal operativo, personal medio, ¿cierto? Conozcan como toda la terminología y tengan claro, eso es lo primero antes de socializar el procedimiento, ¿cierto? Conozcan y tengan claro toda la terminología, qué es ARLAD, por qué la empresa debe cumplir, quién es el responsable, de qué se trata, para dónde vamos, porque es legal, ¿cierto? Y luego la resolución 2328, voy a hablar de esta específicamente, y cualquier requisito legal encaminado lo trae al principio, nos hablan de unas definiciones claras. Mirar y analizar esas definiciones y darle claridad en primera instancia al personal operativo sobre esas definiciones. Si nosotros no hacemos eso inicialmente, con toda seguridad, el resultado no va a ser el que necesitemos con el personal, con el cumplimiento por parte del personal operativo. Esto aplica en todo a nivel organizacional. Primero hay que sensibilizar, ¿cierto? Para luego entrar a tener pues como las exigencias. ¿Quién me dice otra responsabilidad del oficial de cumplimiento? Que de pronto yo no la haya mencionado, porque pues en términos generales les mencioné algunas, pero alguna otra responsabilidad que alguien me pueda decir que tenga ese oficial de cumplimiento respecto al tema que tenemos hoy. El monitoreo. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta, yo voy a escoger. ¿Quién la responde? Bueno, ahora vamos a hablar de las mejores prácticas para la efectividad. Revisión continua de indicadores. Esa es como la primera, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Definamos un tablero de control. Identifiquemos acá en ese tablero de control unos indicadores claves que nos ayuden en la gestión del riesgo. Analicemos de acuerdo a cada actividad económica, de acuerdo a cada operación, que esto nos puedan medir las alertas, nos puedan medir esas operaciones inusuales, los reportes internos y nos pueda conllevar a una eficacia de controles. Por eso les decía que estos indicadores que se definen inicialmente deben ir muy alineados a los riesgos que tienen identificados. Determinemos un monitoreo periódico. Ese monitoreo periódico no está establecido cuánto, recomendación mensual o trimestral, de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo a la operación, de acuerdo a algunas variables que ustedes pueden analizar. Y con eso poder detectar variaciones, tendencias y patrones atípicos en clientes, en la operación, en canales, cualquier otra parte interesada que esté relacionada. Hacer una revisión cruzada. Eso, el oficial de cumplimiento del área de riesgos verifiquen la coherencia entre indicadores y hallazgos operativos. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia y a través del tiempo, como les decía, esto se debe ir transformando un comportamiento. Inicial podemos tener un punto de partida, pero ir analizando a través del tiempo cómo esos indicadores se pueden ir transformando de acuerdo a lo que se puede evidenciar. Puede que sea 0, doña Claudia ahora mencionaba, y nadie pues tampoco levantó la mano respecto a operaciones positivas, ¿cierto? Entonces es tomar decisiones con el tiempo donde sean en 0, pero inicialmente podemos tener alertas. Venga, no hemos tenido reporte de operaciones sospechosas, pero si se nos ha generado unas alertas, ¿qué podemos hacer con esas alertas? Lo que les mencionaba ahorita, capacitación regular. Se refiere a que establezcamos dentro de los programas de formación y se determinan para todo el año. Establezcamos ahí obligatorio para todo el personal, teniendo en cuenta los diferentes roles, las capacitaciones. ¿A qué me refiero con los diferentes roles? Todas las capacitaciones no van para toda la organización como tal. Dependiendo de cada tema, es definir cuál es el público objetivo, ¿cierto? Y trabajemos en ese plan de formación durante el año, que eso es lo que realmente a la organización le ayuda y conlleva a que se vaya creando una cultura organizacional enfocada en la prevención, todo este tema de la prevención.
de lavado de activos, financiación del terrorismo, ¿cierto? Entonces, es como ese pilar fundamental que puede ayudar a que pase 1 año, 2 años, y la organización uno le pregunte al personal operativo sobre el tema y lo tengan tan introyectado, tan interiorizado como tal, que digan, ah, sí, se trata de esto, y qué hace ustedes desde su cargo, que ellos con total tranquilidad respondan, porque sea un tema de que la organización en el día a día lo está interiorizando en ellos. Ese resultado que ustedes pueden empezar a implementar desde ahora, con toda seguridad, si se hace bien, en 1 o 2 años lo vamos a poder ver, empezar como a recoger esos frutos, independientemente de las diferentes situaciones que se puedan presentar a nivel interno como rotación de personal, pero sí se puede ver marcado, porque algunas organizaciones podrán tener rotación, pero sí se puede ver marcado si la organización lo trabaja juicioso. Aparte de capacitación regular para el personal, también podemos definir dentro de lo que dijimos de mejores prácticas, pruebas de estrés y simulacros. ¿A qué se refiere? Crear escenarios hipotéticos de alto impacto, recrear ingreso masivo de clientes de alto riesgo, transacciones a corto plazo, ¿cierto? Recrear una situación para mirar de qué forma, qué tan preparados estamos para enfrentar una real amenaza, digámoslo así, o realmente cómo podremos enfrentar un riesgo materializado. Si en caso de que se materialice, ¿qué vamos a hacer? Entonces es recrear esos escenarios. Simulacros de respuesta ante alerta, reportes internos y procedimientos de reporte a la OIA. Hacerlos también. Evaluación de resiliencia de los sistemas y tiempo de reacción de las áreas involucradas. Es cuando se presentan estas situaciones, cuáles son los tiempos de respuesta de las áreas. Puede que alguna área no esté involucrada, pero que no sabe, voy a decir algo muy paisa, no sabe dónde está parado frente a la situación que se pueda presentar. Entonces, ¿cómo desde los responsables vamos a trabajar para que esto no pase? Documentación y retroalimentación de cada ejercicio, dejar las evidencias de todos los ejercicios que se realicen para mejorar siempre todos los procedimientos a nivel organizacional y poder tomar las acciones y ajustar de forma oportuna. Y auditorías externas. Cuando decimos auditorías externas, es externo a la organización como tal. Contratación periódica de externos para evaluar el cumplimiento. Es que la organización como tal haga una contratación periódica para determinar el cumplimiento en cuanto al requisito legal enfocado en el tema SARLAC. Verificación de cumplimiento normativo y análisis de efectividad de los controles implementados, fundamental. Informes independientes que incluyan hallazgos, brechas y planes de acción con responsables y plazos. Normalmente las organizaciones, la mayor parte de las organizaciones ya tienen unos sistemas de gestión implementados. Entonces es como agarrarse ese sistema de gestión, de esa herramienta que ya se tiene para esas prácticas como esos informes independientes, esos planes de acción, ¿cierto? Eso también sería una herramienta importante para lograr pues como este objetivo. Y que posteriormente se haga esos seguimientos a todos esos planes que se tienen, con unos cierres responsables y oportunos, cuando determinan acciones de acuerdo a lo que puedan evidenciar, hacerle seguimiento y poder hacer un cierre oportuno como tal. Inicialmente, aunque es un requisito muy nuevo, aún no entra como en vigencia todavía para los vigilados por supertransporte. De todas formas, es importante pensando pues como en toda esa estructura, porque a esos sectores y a cualquier sector también es muy importante que a partir del año entrante, diría yo, podrían empezar a hacer visitas, auditorías, ¿cierto? Como validar cómo están cumpliendo o imponer una plataforma para dejar las evidencias del cumplimiento. Entonces, acá es importante eso. Sistema SARLAF.
que vamos a hablar de varios aspectos. Se requiere una implementación que sea sólida y combine prevención, control y mejora continua, y que esté enfocado en unos aspectos que son bastante relevantes, como cuáles, como el monitoreo que sea continuo. No podemos pretender que sí que hay un responsable que se hace monitoreo, pero que no sea continuo. Hay que garantizar esa observación que sea constante en la operación y en las transacciones y todas las relaciones comerciales, y así lograr identificar los comportamientos que pueden ser inusuales o riesgosos para la organización como tal. Las alertas tempranas, que nos permitan detectar y reaccionar oportunamente ante señales de posible lavado de activos o financiación del terrorismo, y así evitar impactos operativos o reputacionales. Acá quiero hacer un par y devolverme a la participación respecto a este tema de el monitoreo continuo esencial, que quien de pronto en este momento tiene implementado el monitoreo, cómo lo hacen, cuál es la frecuencia, cómo tienen asignado ese monitoreo que sea continuo, que me digan, no, nosotros tenemos un monitoreo, lo hacemos así. Quisiera, vamos a mirar, que nos puede compartir esa experiencia de organización. Si alguien va a levantar la mano, si no miramos en la lista de asistentes. ¿De qué manera hacen ese monitoreo continuo? Silvia Vanessa Moreno, ¿nos puede compartir de qué manera ustedes realizan el monitoreo continuo? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, te comento, nosotros somos una empresa de transporte especial y turismo y escolar. Sí. Pues Sí. hasta ahora estamos en la implementación como tal de todo. Sí. Entonces, pues estamos en ese proceso, aún no hemos realizado, digamos que reportes, pues estamos en el proceso de la implementación. Sí. ¿Y dentro de la operación hacen algún seguimiento, alguna verificación ahora en la implementación o aún no? No, pues hasta ahora estamos como tomando, pues haciendo como la matriz de riesgos para eso mismo, como para determinar esos procesos, para llevarlos a cabo. Ok, muchas gracias por responder. ¿Alguien más? De pronto uno sí nos puede dar el ejemplo de que lo están haciendo, porque aunque no haya en este Con los momento algo GPS, regular. con los Hola. GPS de los vehículos, nosotros los Sí. monitoreamos con la persona que carga, entonces nos dan usuario y contraseñas y vamos monitoreando el video donde va el vehículo para llevar la carga al destino. Ah, no, hay que hablar con Mónica. Exactamente, eso es un mecanismo, Hay que hablar y con de ella, hecho pues hay es que en llamarla y tiempo decirle real, que los es exámenes un están mecanismo bien vencidos, importante y que nos puede aportar a través del tiempo. para emitir ese Contar requiere y que con si se los quiere históricos del programar para mañana. comportamiento como de, Entonces ya Carolina, ya usted sí, habló con como de la Carolina. operación, como tal en los desplazamientos de los vehículos. Muy buen ejemplo. Vamos a mirar por acá. Continuamos. Hablamos entonces de monitoreo continuo, alertas tempranas, roles y oportunos y necesarios. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Definir claramente las funciones y responsabilidades. Esto se hace desde la alta dirección hasta todo el personal operativo, asegurando una respuesta y una coordinación eficaz. Eso es fundamental. Si nosotros no tenemos definidos y claros las responsabilidades y los roles, no vamos a lograr un norte. Lo que decía la que acabo de hablar, ahora en la implementación es la invitación a que esos roles sean definidos claramente y que sean socializados y que sean visualizados también. ¿A qué me refiero? De que definieron un oficial de cumplimiento, ¿cierto? Pero el personal no sabe quién es. Es importante socializar quién es un oficial de cumplimiento y algunas otras personas que puedan cumplir algún rol y sean importantes, que estén involucrados acá, que sean visualizados también. Entonces es fundamental desde ahora, no esperar a que entre como en rigor como tal, sino desde ahora
determinar funciones y responsabilidades. Vuelvo y tomo el tema de que la mayoría de las organizaciones tienen sistemas de gestión, donde tienen definidos roles y responsabilidades. Incluyan ahí todo lo relacionado con responsables del control, monitoreo, reporte, en tema de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, destrucción masiva. Es fundamental que eso sea, asegurarlo desde ahora. ¿Quién nos levantó la mano? Adelante, Manuela. Buenos días. ¿Cómo se haría? Yo tengo una pregunta. Para el transporte de pasajeros, ya sea intermunicipal o transporte especial, ¿cómo se podría hacer el control a los operativos? ¿Cómo se podría hacer ese control operativo? Bueno, la forma más sencilla, cuando es intermunicipal, hay unas rutas ya establecidas. Ese tiene unas rutas básicamente ya establecidas porque es intermunicipal, ¿cierto? El especial, desde la generación de la necesidad del servicio, se genera un documento que se llama el formato, este puede ser un ejemplo de muchos, ¿cierto? Formato único de extracto de contrato, que es el FUEC, o el extracto de contrato, como se llama, y ahí está definido, entonces, está un poquito amplio, pero hay unas rutas como un inicio y un final, hay unas rutas, ¿cierto? Cuando se salga de lo que está ahí, no se puede salir de lo que está ahí, no se puede salir del personal que va a transportar, en lo de transporte intermunicipal. Bueno, esto relacionarlo con el GPS también, que haya un responsable de hacer seguimiento por GPS y que validar ese GPS por medio telefónico o por WhatsApp, en donde se encuentra. Entonces, validar ese donde se encuentra con el GPS, ¿cierto? Y que durante ese monitoreo GPS, porque es una herramienta que pues, realmente acá les va a aportar bastante, si está de pronto fuera de la ruta normal, es decir, tener una comunicación inmediata de por qué lo están evidenciando en otro lado, ¿cierto? Ese puede ser un mecanismo, desde el extracto de contrato, el GPS, el servicio, el alcance del servicio, desde dónde hasta dónde, ¿cierto? Porque los extractos de contrato a veces lo hacen por varias rutas, pero eso siempre va a tener como unos límites. Entonces puede ser una de las varias opciones, ¿cierto? Pero digamos, ese control yo lo haría en cuanto a las rutas, que de hecho pues sí se hace, para evitar, uno lo hace como empresa de transporte especial, más que todo para evitar el famoso comparendo administrativo, ¿sí? Pero para evitar alguna operación sospechosa como tal, ¿cómo se harían esos controles? Bueno, esa respuesta es un pedacito, porque eso puede ser un control en la operación, en el transporte como tal, en los desplazamientos, pero también otro control puede ser, lo que yo les decía, el tema de las transacciones que se salgan por fuera de, como ustedes se dan cuenta, ustedes internamente deben de determinar cuáles son los montos, cuáles son los límites de los montos, hablando de dinero, cuáles son la operación como tal, las solicitudes de los clientes, cuando socializar inicialmente todo el tema con todo el personal, de tal forma que cuando alguien detecte algo fuera de lo normal, ahí ustedes actúen. Eso es una forma de controlar también. Y como le digo, desde la parte de contabilidad también deben de estar involucrados por el tema de los montos. Lo que pasa es que los controles no son, el control puede ser es dependiendo de si es en la operación, si son transacciones, si es documentos. Entonces, todas esas personas que están involucradas deben de estar muy bien formadas. Yo digo, punto de partida, la formación y el conocimiento de todo el personal involucrado para hacer esos controles. Ya ustedes pueden determinar internamente, como les decía, la ruta, los montos, los clientes, que no se salga nada como en lo normal. Y esto conlleva a lo que les mencionaba ahorita, a la definición de indicadores, donde ustedes tengan un seguimiento a ellos y puedan determinar. Pueden tener también una plataforma donde les pueda mostrar como que les digo, pero esto pasa más que todo en carga, donde les pueda mostrar como una alerta relacionada con conductores terceros, que se está saliendo como de lo normal. Pero en transporte especial yo diría que estas son como algunas de las formas. Listo.
Ok, muchísimas gracias. Mucho gusto, en un segundo se me va a descargar el computador. ¿Alguien me ayuda a conectar el computador allá para que no se me Igual ya va a terminar, ¿cierto? Listo, continuamos. Entonces veníamos acá en reportes oportunos y necesarios, inversiones tecnológicas, implementación de herramientas digitales y sistemas especializados que automaticen la detección de riesgos. También hablamos de la capacitación del equipo, lo que les decía ahorita, fortalecimiento de los procesos, revisión y actualización periódica de las políticas, los procedimientos, controles internos para mantener la efectividad y la alineación con todas las exigencias de ley. En conjunto, ¿qué podemos decir? Todos estos elementos nos garantizan que se cumpla con toda la normatividad y también tener un sistema preventivo que sea ágil, adaptable frente a los riesgos financieros y reputacionales como tal. Vamos entonces ahora a hablar de aspectos claves del monitoreo. Vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales y el primero es el monitoreo proactivo y alertas. Acá debemos de implementar mecanismos que detecten operaciones inusuales o sospechosas en tiempo real, lo más cercano posible, generar alertas tempranas basadas en los parámetros definidos como los montos, las frecuencias, comportamiento inusual para actuar de forma inmediata y utilizar análisis de tendencia y patrones para anticipar riesgos. Cuando hablamos de análisis de tendencias, lo podemos determinar desde el punto de vista de que esa tendencia la podemos medir por medio de los indicadores que cada organización defina. Y cuando vemos esos comportamientos como desviados, ahí es donde nos pueden permitir actuar de forma anticipada frente a un posible riesgo que se pueda materializar. Los componentes de un sistema SARLAF. Podemos decir que son las políticas y los procedimientos. Estos son unos lineamientos claros para la prevención y detección de los riesgos. Y la identificación del cliente, la debida diligencia. Las herramientas tecnológicas para el análisis y generación de las alertas. Los registros y la documentación de las actividades en la operación que esté monitoreada. Los reportes internos y externos a la autoridad competente. Ahora hablamos de los roles en el proceso de monitoreo. El oficial de cumplimiento es quien se encarga de liderar, de coordinar y de supervisar y hacer todo el monitoreo. También, como les mencionaba ahorita, de hacer los reportes frente a la OIAF. En las áreas operativas, detectar y reportar las transacciones inusuales en su ejecución diaria. Y la alta dirección, ¿qué debe hacer? Garantizar todos los recursos, definir las políticas y aprobar todas las mejoras dentro del sistema. El equipo de cumplimiento debe analizar las alertas, realizar las verificaciones y documentar acciones. Siempre recomendable, documenten acciones. No solamente correctivas, porque la correctiva ya pasó, ya se materializó el riesgo, también puede ser preventivas o de mejora, ¿en función de qué? De evitar que se materialice. Entonces es muy importante. Y por último, las prácticas para que sea efectivo. Es muy reiterativo el tema, pero es la capacitación periódica del personal en cuanto a la detección, que puedan detectar y reportar esas operaciones sospechosas. El uso de la tecnología avanzada, como software de monitoreo o cualquier otra que pueda tener la organización como tal. También las auditorías internas y externas para verificar la efectividad del sistema, fundamentales. Y la mejora continua, que está basada en los indicadores de desempeño. Ahora, por último, vamos a hablar de cómo implementar mejores prácticas. Esas prácticas las podemos implementar basadas en fuentes especializadas como la evaluación inicial, el alcance claro,
¿Qué hay que hacer? Definir el alcance y los objetivos desde el inicio mediante una evaluación detallada del riesgo, del lavado de activos y financiación del terrorismo. Es como una línea base, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de partida? Las políticas que sean claras y adaptadas. Quiere decir que debemos de crear unas políticas y procedimientos acordes a cada organización, que sean claros y fáciles de implementar. ¿A qué se refiere? Hacerlo amigable, hacerlo sencillo, para que cada organización se adhiera de una forma más fácil a lo que está documentado, ¿cierto? Que se adhiera en el día a día a darle cumplimiento. En la medida de que cada organización lo haga de una forma sencilla, va a ser más fácil el cumplimiento. Asegurar que esta documentación esté aprobada por la alta dirección y también asegurar toda la actualización frente a los cambios normativos o a los cambios internamente de cada organización. Tener muy claros los roles y responsabilidades que estén definidos. Como lo mencionábamos ahora, cuando se nombra ese oficial de cumplimiento, también hay que tener en cuenta que hay que nombrar un suplente y cumplir con ese perfil que ya conocemos, ¿cierto? Asignar las tareas específicas con claridad y con responsabilidad, dar mucha claridad ahí en esa asignación de las tareas. Adri, una pregunta. Hola. Cuando el suplente entonces tiene que hacer el curso y hacer todo. Sí, señora, es el deber ser porque no sabemos cuándo vamos a poner un ejemplo. O sea, la empresa debe garantizar el oficial de cumplimiento. Que yo lo voy a garantizar y entonces se va a ir a vacaciones y tenemos una situación y desde donde esté vamos a garantizar que nos va a responder. Listo. Pero si no lo garantizo, yo tomo la decisión de tener el suplente. Eso es como el plan B. ¿Por qué? Pero yo tomo la decisión o es obligación. Lo que pasa es que la normativa como tal me pide tener el suplente. Listo, gracias, Adri. Y acá vuelve y nos habla, ya resumiendo, las mejores prácticas, la capacitación continua para todo el personal, que sea periódica, en detección, tipologías, reportes y alertas. Promover la cultura de cumplimiento desde la alta dirección y generar esos espacios de formación y de socialización y sensibilización continua. El monitoreo constante de alertas efectivas, implementando todo el monitoreo transaccional, alertas automáticas, bases de datos de riesgos u otras que podamos tener. Y usar la tecnología moderna, ¿cierto? Que las organizaciones vayan pensando desde ese punto de vista la tecnología para estar mucho más alineados. Bueno, y finalmente entonces les voy a dejar una conclusión, y es que invertir en mejores prácticas en sistemas de monitoreo no solo asegura cumplimiento normativo, sino que también nos va a fortalecer en la reputación, eficiencia operativa, capacidad de detección de riesgos de la organización. Y una implementación efectiva requiere de evaluación adecuada de los riesgos, que las políticas sean firmes y adecuadas, adaptadas a cada organización. Unos roles y liderazgo que sean muy claros. La tecnología moderna y que el monitoreo sea continuo, auditoría y adaptación permanente y asesoría legal si es necesaria y cumplimiento de los reportes que sea regular ese cumplimiento, o sea, que se dé de acuerdo a las frecuencias que se tienen establecidas. Bueno, hasta acá terminamos este módulo 8. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta adicional. Miramos si tenemos fila de preguntas por acá. No tenemos fila de preguntas. Está bien. Pero si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida sea. Mi compañera Yasmín les acaba de compartir el link de la asistencia para que por favor lo diligencien antes de salirse pues como de la presentación. Agradecerles por el espacio, como siempre es un placer acompañarlos, enseñarles un poquito, interactuar, invitarlos a nuestro próximo módulo, el 9. Muchas gracias Yasmín. Adri, gracias a todos por su participación activa, por el compromiso de que cada 8 días estamos acá en estos encuentros. Hoy cerramos pues este
módulo con nuevos aprendizajes y nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden el link de asistencia. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Igualmente.